Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y nuestro estudio del día de hoy es sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 15, y hoy queremos reflexionar el versículo 34. Ñande a ver el versículo 34, recordemos que estamos aquí en el contexto de la huida de David ante la rebelión de Absalón. Está huyendo, está ya bajando el monte de los olivos. Aquí se encuentra con Husai, etcétera, y le dice que vuelva a Jerusalén, etcétera. Vamos a ir mirando un poco lo que nos dice el versículo 34. Pero puedes hacer fracasar el plan de Ahitofel si vuelves a la ciudad y le dices a Absalón: Majestad, soy tu esclavo. Antes lo fui de tu padre, ahora lo soy tuyo. Bueno, estamos viendo ahora las estrategias. Va a ser una estrategia. Vamos a mirar un poco del contexto bíblico. Siempre nos situamos dentro de este relato de la rebelión de Absalón, que comenzaba ya en el capítulo 15, o comienza aquí en el capítulo 15, y lo tendremos todavía desarrollado hasta el capítulo 18. 15, 16, 17, 18. 4 capítulos, entonces ya mañana sobre esta rebelión, que de cierta manera era como una gran profecía que le había dado ya el profeta Natán, capítulo 12 también de este mismo libro, el segundo de Samuel, por el gran pecado de David, capítulo 11 de este libro también, ¿verdad? Con Betsabé. Y sobre todo, la muerte que había causado a su esposo, es decir, aquí nada más y nada menos que a Urías el hitita. Queridos amigos, el rey David huye de Jerusalén para evitar el conflicto directo con su propio hijo, porque él lo que no quiere es destruir y que muera gente a causa de su pecado. Biblia se causa que haga ya ñaño no traina ave al salón no gusta con todo o gusto yuca cuanto ave la seañe moino ave. Puede ser que nosotros venzamos, que nosotros ganemos la batalla, todo lo que sea, pero siempre va a implicar lucha, pelea y muerte, japeando hipoteca. Por lo tanto, quiere evitar todo conflicto con su hijo. Y en ese momento es que comienza a organizarse David y tiene una estrategia. Y ahora esta estrategia la encontramos en este versículo. Le pide a Husai, que es su amigo fiel, que regrese a Jerusalén y se infiltre en la corte de Absalón para frustrar, decíamos, los consejos de Ahitofel. Entonces, este versículo 34 nos muestra una táctica concreta. A ver, David, entonces, ¿cuál es la táctica sobre la que nosotros vamos a comenzar a trabajar? No queremos conflicto, no queremos guerra, no queremos sangre, pero tenemos que buscar alguna táctica, porque si no, pues, vamos a quedarnos fuera de combate, fuera, huimos y nos quedamos en el exilio. Hay que ver cómo solucionar el problema. Entonces, David convierte a un amigo en servidor aparente del enemigo, pero para proteger el plan divino y preservar la vida del pueblo. Lo que quiere es, te vas a ir, te vas a hacer consejero, pero tenemos que proteger la vida del pueblo. Interesante, ¿verdad? Como decíamos siempre, David busca proteger al pueblo, David busca proteger siempre todo lo que es la comunidad. No es yo. Ya tengo muchas veces, ya de montaña, de yapuña, de pocaneo, lo que sea. Oye, esa ponanga, entonces el pueblo de ave no puede ser eso. Ya de ver a renunciar, más obvio. Ya muy de ave cuánto policía, cuánto ya había apellido, ya voy a poticar la de gente. Como voy a hacer de foto allá de policía maestra, no sé qué manifesta. A la maestra y nada, a la policía, güey. A ver, oye, es interesantísimo, a mí me llamó la atención, ¿verdad? Porque, esa es la de policía, o garrote jamás esa suena. Muchos lo miraban de una manera positiva, ya. No sé si tenemos que mirar tan positiva, pero en fin. Hay una madre aquí que, un ejemplo concreto, hay por algo. Porque la madre reclamando sus derechos. Pero el otro también sirviendo, entre comillas, yo voy a decir, sirviendo, ya eso ve al orden, ya eso ve pues. Pero vean al orden de los bien. Porque muchas veces, hoy coño de irte en Biguay, llevan ñañemo, yo bebena, allí para ponerla y mondaja y pujado lo que sea, pero ñañemo en contra, ¿verdad? Incluso para defender cosas indefendibles.
Entonces, aquí es bastante. Yo sé que estos temas son muy espinosos, ¿verdad? Muy espinosos. Pero si las cosas suceden bien y si se hacen bien, jamás va a haber necesidad de que uno salga a manifestarse. Jamás es biológico por abajo que más o taña manifesta, va el año manifestando. En todo caso, ya manifesta, taña boca pues una bomba, ya pa, ya celebrar, ya festeja. Pero ya se haya boca pues bomba, ya más la gente a PB, ya tiene murallón, etcétera. Entonces quiere decir que algo hoy la hace en la bebé, hoy la no hay. Así es que o entendemos bien como tiene que ser, o si no, te quieren hacer entender por la fuerza, apenas y por ahí, si yo quiero. En el contexto histórico, mirando este aspecto, nosotros sabemos que se está describiendo dentro de la monarquía unificada de Israel. Estamos en el siglo 10, 11, ¿verdad? Hasta el 15, esto, o desde el 10 hasta el 11, ¿verdad? Son los momentos de la monarquía. Israel estaba consolidándose como un reino. Ciertamente que había tensiones internas por la sucesión, y aquí entonces aparece Absalón. Ya conocemos mucho de los problemas que internamente tuvo la familia de David, y luego las intrigas políticas que eran muy comunes también en las cortes reales del Antiguo Oriente, continuamente, ¿verdad? Rencillas, problemas, como ya la ñandella eina, golpe de estado fuera. Añade a veñande estaba me allí por ahí porque ñandella cuando iba otro, la pecheite bebé la jeta y la uno detrás de otro, uno detrás de otro. Hoy vete ¿cuál fue el más corto? 3 días, 5 días más, obvita. O sea, se dan cuenta, queridos amigos, aquí son situaciones de las intrigas políticas. Quiere decir que hay mucho egoísmo, quiere decir que hay muchos intereses personales detrás. Y aquí entendemos que la traición de Absalón refleja crisis dinásticas típicas también en aquella época. Estamos en el siglo X, siglo XI antes de Cristo, donde los hijos competían por el trono. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con de Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 15 y hoy con este versículo 34. Versículo 34. Le decía, pero puedes hacer, le dice David a Husai, fracasar el plan de Ahitofel. Si vuelves a la ciudad y le dices a Absalón, Majestad, soy tu esclavo. Antes lo fui de tu padre, ahora lo soy tuyo. Bueno. Dentro de un contexto cultural antropológico, veamos un poco el significado de esta frase. Entonces, ojo a llevar. Entonces aquí ya estamos viendo. O mejor dicho, le está diciendo David lo que tiene que decir. Arejota areñesuen no debe, areta europea. Así yo lo fui con tu padre. Yo estoy aquí también, consejero. Añemoín de tu añemoín de servicio de Absalón. En el contexto cultural antropológico, en el mundo antiguo, la figura del consejero real era clave. Hemos ya dicho esto y hemos estudiado ya en el versículo anterior también, ¿verdad? Pero siempre. El consejero incluso era considerado como el que transmitía el oráculo real, el oráculo divino, lo que provenía del Señor. Ahora, la lealtad al rey era un valor supremo, pero podía coexistir con estrategias de engaño político. Estrategias de engaño político. Lealtad al rey, ya decimos, valor absoluto, pero podía existir estas estrategias de engaño político. Aquí que David mismo está comenzando a planificar, está comenzando a mirar, está comenzando a decir, bueno, vaya a poder. Había un plan estratégico, vaya a tuñan de Jayquá, el espía, ¿verdad? Aquí todo tenemos que hacer en secreto, pero alguien tiene que estar aquí, tiene que ser enviado.
Por lo tanto, el concepto de servicio no siempre implicaba fidelidad interior, sino rol externo. Entonces el concepto de servicio, entre comillas decimos, porque no sería esa la verdadera definición de esta acepción de esta palabra servicio, ¿verdad? Porque la bad tiene otro significado totalmente. Pero el asunto de Peñan de ahí ya es ella, el servicio. Incluso utilizamos mal y estamos utilizando en este sentido negativo, porque aquí lo que nos quiere decir que también la palabra abad o servicio, yande jay puru ahí, con nuestra finalidad, entonces el concepto de servicio no siempre que implica fidelidad para con Dios, para con el prójimo, sino que también es un rol simplemente externo. O sea, yo lo único que hago es prestarte un servicio. Es como un mercenario, ¿entienden? El mercenario, lo que importa, lo que le interesa es que yo te preste un servicio, le pagase, ya me imagino. Se na gente esa suya lleva. Se la yapoa es solamente un simple servicio. AP servicio, se ave, apuesta, a mañana, esa y punto. Me quedo con el servicio simplemente. Ahora, Husay, en este caso, que viene y se presenta, él quiere ese servicio, recordemos que es un amigo fiel y es un amigo muy cercano de David, él ahora va a actuar como un doble agente, agente secreto, ya es Aisha Ñandegore, lleva. Ñandegore Cuau, mi agente secreto 007, mi película, mi ya es Aisha, vaya, mi ala ya es Aisha espía. Bueno, todos estos elementos nos hacen pensar simplemente dentro de las prácticas políticas. Está haciendo política. Esta es mi estrategia. Yo estoy buscando. De cierta manera, aquí lo que quiere es causar una cuestión negativa sin efecto los consejos de Agitofel. Una ley estrategia. Allá que hubo a Husay o voy a presentarse a José Sendie, no cargarita se manajina donde de provecho en otra rama del servicio, con otro verdaderamente servicio para mí, pero no solo para mí, sino que no nos olvidemos que David está preocupado del pueblo también, ¿verdad? Y uno de los únicos que está preocupado del pueblo. Todo lo demás, entonces parece que miran sus intereses. Sus intereses. Este vila ya de tiempo es lo mismo, hace más de 2000 años, ayer. Entonces quiere decir, queridos amigos, que aquí, dentro de las prácticas políticas del antiguo cercano Oriente, se trabajaba también así, ¿verdad? Por eso te estaba hablando de doble agente. Por una parte, una fidelidad total a David, una fidelidad porque estuvo como consejero también, incluso con Agitofel. Pero el caso de Agitofel, hasta Icatuñan de Goabella pensáis de la misma manera, pero en el sentido negativo, ¿verdad? Porque él en un momento se pone al lado de Absalón y hace que su ex rey, su ex patrón, David, ahora quede en segundo plano. Pero es más peligroso todavía Agitofel, porque él ahora le va a dirigir a su hijo, al enemigo, conociendo muy bien cuáles fueron durante tanto tiempo las estrategias de David. Entonces es como descubrirle todo, qué elementos y qué cosa es lo que puede hacer David. Y le dice al enemigo. Entonces el enemigo puede estar mucho mejor preparado para confrontarse ante posibles embestidas, ¿verdad?, de David, en este caso contra Absalón. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Hoy leemos el versículo 34. Aquí en este versículo 34, pero puedes hacer fracasar el plan de Agitofel si vuelves a la ciudad y le dices a Absalón: Majestad, soy tu esclavo. Antes lo fui de tu padre, ahora lo soy tuyo. Esto es lo que le está sugiriendo David
a Husai para que vaya a Jerusalén, se presente ahí ante el rey. Aquí decirle directamente que vos estuviste siempre conmigo, pero ahora estoy aquí como esclavo, yo también lo soy. Así que bueno, herente para te haya pota, sin ningún problema. Soy tu esclavo, soy tu esclavo. Queridos amigos, hay algunas palabras clave, ¿verdad?, que nos van a ayudar también a nosotros para entender mejor, discernir y sobre todo saber qué es lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Porque pega la ñande exegesina, ya es sana, ya mañana, va ela y se añande, va el hombre usa añande, mogoto para ya pígina. La primera palabra es justamente el ebed, que quiere decir siervo, significado de servidor, esclavo, subordinado, vea la ebed, subordinado, esclavo, servidor. Pero en este texto que encontramos aquí, Husai se presenta como siervo de Absalón. Husai se presentará, ¿verdad?, en este caso como siervo de Absalón. Es amigo fiel de David, viene y está con David, se ofrece para acompañarlo, le dice, no, pesoreita se ahí. Pero ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar una estrategia. Pues he tenido consejero. De la yapotar es joyita hacia Jerusalén, jariqueta, ahí está. Vas a volver a entrar y vas a estar allí para tener la información y conocer. Va a calcular y va a oye, pues ahí. Entonces se presenta ahora como siervo de Absalón. La dimensión teológica, el verdadero servicio no siempre es visible externamente. El verdadero servicio. ¿Por qué? Y porque decíamos, pues aquí él simplemente está prestando un servicio. ¿A quién? A Absalón. Entrará en la corte de Absalón. Pero él seguirá sirviendo ¿a quién? A David. Y por eso decimos que en la dimensión teológica el verdadero servicio no siempre es visible externamente. No siempre es visible externamente. Porque el servicio, pero yapota es Husai, va a pehumaná y los servir a David pehumaná al final de cuentas. Porque a EOJ se va a mimetizar, hoy que te bebe. Oñemón baeta de todas las cosas que están pensando, lo que están diciendo, consejero, va a la agitófilo yapo ajina. Más adelante después nos vamos a dar cuenta que tiene efecto, había sido los consejos de Husai. En el capítulo posterior, dice, en el 23 del capítulo 16, en aquella época los consejos de Ahitófel se recibían como oraciones, por cuanto aconsejaba a Absalón. Entonces, quiere decir, queridos amigos, que estos consejeros tenían una palabra mayor, una palabra importante. Otra palabra clave es la palabra etzá, que es consejo. Consejo es una estrategia, un plan, es un consejo, con esta estrategia y con este plan. Apunta a la lucha entre dos sabidurías. La sabiduría de Ahitófel, que es humana y astuta, y la de Dios, que actúa a través de Husai. Tenemos entonces dos, queridos amigos, dos actitudes. Uno, que apunta a la lucha entre dos sabidurías. Apunta a la lucha entre dos sabidurías. Entonces, queridos amigos, esto es para pensar, repensar, mirar un poco, entender, ¿verdad?, cómo podemos hacer. Porque está apuntando a la lucha entre dos sabidurías. Cuando decimos que aquí hay dos sabidurías, quiere decir, una es la de Ahitófel, otro es la de Husai Uberekó. Decíamos también que no siempre la sabiduría, o mejor dicho, no siempre todo lo que nosotros entendemos como servicio, siempre sea visto externamente. Porque a veces diga, tú hoy saca directamente externamente a Husai, que le está sirviendo también a David, y principalmente a David. Porque políticamente le está entrando ahí como un agente secreto. Entonces, como nosotros sabemos, últimamente, ¿verdad?, muchos ataques, tomarte preso, etcétera, etcétera. Pero, camarita, este movimiento 24 horas, 24 horas. Va a movimiento, va a los yapos, ahora hoy que mo bajo, mande bajo, va a yapos, ¿entiendes? O sea, estoy todos los detalles.
Entonces se dan cuenta, vea la agente secreto, vea la espía, vea la traicionero, vea la traicionada Gina. Entonces todos estos detalles son muy importantes, queridos amigos. Lo que es la ñande mundo allá, oye, tienen 10, 20, 30 años, mira. Ahí todo el lo ha llevado, Entonces estuvo ahí. Y le puso todito camarita ahí a David, pea, ya po, ahora va uno, ahora. Entonces, después el ejército de Absalón cuando viene, entonces a la otra vamos a televisión y llamamos un brillo mañana, y ya, bella poque pea. Entonces, ¿por qué? Porque ya tiene todo. Imagínense, no es fácil eso. Pero en fin, es la situación del hombre, la situación del mundo. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 34. Aquí estamos siempre en este discurso, ¿verdad?, de David con Husai. Le quiere seguir, le dice, no, pues tan de teo, de hoy que está, hoy cotan de agente secreto, es otra veína, areotar ella va evaluar, amba ella va, y ya tú y para eso estos son los elementos que necesitamos para poder después manejarnos. Pero puedes hacer fracasar el plan de Agitofel si vuelves a la ciudad y le dices a Absalón, Majestad, soy tu esclavo, antes lo fui de tu padre, ahora lo soy tuyo. Bueno, eso es lo que le va a decir entonces aquí Husai a Absalón. Otoño presentáis, a otra como agente secreto. Este versículo entonces revela, queridos amigos, cómo Dios actúa incluso en medio de situaciones ambiguas. Estas vez son situaciones muy ambiguas. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y por lo tanto, políticamente es bastante compleja la situación. Bastante compleja, porque aquí uno puede decir, bueno, este es un retractor, o este es cualquier cosa podemos decir, ¿verdad? El año de la yaja de upaya y pobeteta y nada, o un debe tener espía, o agente secreto, nambre hoy. Neboyuros en vana, hombre, y estoy querein en diente maoía lleva. Pero había sido, ne filma baite, ahora con baiteina, cuestiones ocultas, y cuando más en qué momento o asaltan de la highway, preso, lo que sea, ¿verdad? Entonces todo esto son situaciones ambiguas y políticamente bastante complejas. No todo es blanco o negro aquí. La providencia divina también puede servirse de estrategias humanamente ambiguas, ¿se dan cuenta? Dios escribe derecho en renglones de nuestra conciencia torcida, ya es. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? En primer lugar, aquí nos enseña, queridos amigos, que Dios actúa en la historia concreta. Ñande Yara actúa en la historia concreta. Alguna vez con Ñande Yara no tireipe y bateipe Ñande Yara. Toya popa. Esta pues son influencias sectarias, de sectas, influencia protestante. Todo. Porque está escrito como una cuestión entonces mágica. De por y la magia. Aquí, queridos amigos, la fuerza y el gran milagro de Dios es que actúa ya, pero en una situación concreta, en la historia concreta del hombre. No solo en lo sagrado, sino también en lo político, lo estratégico y lo humano. Lo estratégico y lo humano, no solo en lo sagrado, sino que en lo humano. Desde lo humano nosotros encontramos lo sagrado, la vida de por sí es la vida sagrada, es la vida de Dios. Y es ahí donde nosotros encontramos este orden tan lindo que Dios puso ya en el corazón del hombre. La inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Imagina las 4 elementos. Diga tú ya ñanderezaray porque mira la yay puruponara. Desde aquí, queridos amigos, tenemos una segunda enseñanza, que la fidelidad puede exigir inteligencia. La fidelidad puede exigir inteligencia. Es decir, no basta la buena intención. Pues yo puedo tener una buena intención y soy buenito, soy esto y aquello. Quiero que el país mejore, quiero que mi familia mejore, quiero que mi parroquia mejore. Lleva todo, vean la intención. Una intención por enteraenio.
sea Yupita como presidente de este club, ha importado mejorar, porque yo ahora me voy a poner al cargo, ¿verdad? Buena intención, no hay ningún problema, para que todos los asociados de este club como presidente, entonces, puedan usufructuar de todos los beneficios. Pero no basta la buena intención. Ahora la sabiduría de Husay se muestra de que él comienza a actuar. Es la acción, queridos amigos. Husay se pone como instrumento. A pesar de que aquí estamos viendo, queridos amigos, que era un poco ambiguo el proceder en este caso. El proceder de David, porque esta es la estrategia, y que Husay ahora tiene que hacerlo. Pero entonces la fidelidad exige verdaderamente inteligencia. Ya purutamante con la ñanea acá lleva, diga tú y la ñajaron va desde arriba. Un tercer elemento, queridos amigos, es que el servicio verdadero no siempre es visible. No siempre es visible. Husay parece servir a Absalón, pero en realidad sirve al plan de Dios. Entonces por eso el servicio verdadero no siempre es visible. Peña de Yeya Poponanos y Peña de Yara y Potá, queridos amigos, no todo el mundo va a ver y te va a aplaudir. Necesitamos, hay la periódico, necesitamos, hay la televisión, necesitamos, hay por todas partes, nampreo y ayer, como diciendo, aquí está, ¿verdad? No. El servicio verdadero no siempre es visible. Y por lo tanto, Husay aquí parece servir, porque se va y se pone a disposición de Absalón. Pero en el fondo, Husay lo que está haciendo a través de toda esta estrategia del rey David también es servir al pueblo, servir a Dios, saber lo que Dios quiere, cuál es la voluntad a favor del pueblo. Entonces es algo silencioso, algo no visible a los ojos. Como dice Exuperi, ¿verdad? El Principito dice, no, todo, entonces está oculto, ¿verdad? Todo lo que es esa verdad profunda está oculto al corazón, no siempre se ve, ¿verdad? No todo se puede ver, es invisible a los ojos, ¿verdad? Y leve el Principito lleva. Ese amor profundo es invisible, pero sin embargo es algo que actúa y que hace crecer, germinar. Una cuarta enseñanza es que Dios puede frustrar el mal desde dentro. Puede frustrar el mal desde dentro. Otra presenta nada más y nada menos que a Absalón como consejero. Siempre estuve con tu padre. También estoy aquí, ¿verdad? Fui de tu padre, ahora lo soy tuyo, le dice. Entonces desde adentro, pero para frustrar otro mal, un mal peor. Santo Tomás de Aquino, el mal menor. Él está haciendo, entre comillas, el mal menor. Después la 100%, pero por lo menos y que actuó Yapope iba y vea, ahí está, iba y vea. Ese que sea menos negativo, menos feo. Entonces ahí es donde nosotros entramos para ayudar y frustrar el mal, pero desde dentro. El consejo de Agitofel será neutralizado desde el mismo sistema, es decir, entrando dentro y haciendo que las cosas tambaleen. Y una última enseñanza, queridos amigos, es que la providencia divina supera las crisis humanas. Dios está por encima de nuevo entonces de nuestras crisis, queridos amigos. Crisis de por sí, por eso luego quiere decir crecimiento, ¿verdad? Es decir, es ahí donde Dios actúa. Aunque David está huyendo, esta es nuestra crisis, parece ya derrotado, sin embargo, Dios está actuando ya para restaurar esa crisis. Eso que para nosotros significa una huida. Sin embargo, Dios ya está actuando aquí para que esa huida se vuelva de nuevo un triunfo, un volver de nuevo, del salir al volver de nuevo, pero ya triunfante. Entonces es allí donde Dios está actuando para restaurar. Entonces son elementos fundamentales y esenciales que nosotros podemos aquí encontrar. Dios siempre protege entonces, queridos amigos, a David en este caso. David es ungido. Entonces ella ponaina, lleva orajaina, pejembiapó, pero no mediante milagros espectaculares. Eso es lo que decíamos, insistíamos nosotros, sino que ya acá la estrategia. La gente muchas veces
pide signos, le dije a Jesús, ¿verdad? No van a tener otro signo más que el de Jonás. Vea, oye, Cañandé, que es un trabajo continuo y concreto. ¿Se acuerdan que Jonás quería que Dios haga todo? Por eso es que huye, capítulo 1 y 2, es un huir totalmente de la presencia de Dios. Desde el capítulo 3 recién vuelve el Señor a llamarlo, poco lleguese, yo llegué. Pepe a bueno, ya po, hacer. Jonás está esperando totalmente, no, yo no quiero nada, Señor, si vos querés liberar a ese pueblo, ya podés. Pero como una cuestión fuera del aspecto, vamos a decirlo así, de encarnación, de entrar en la realidad. Porque nosotros vamos a cambiar la realidad, pero estando dentro, queridos amigos. Entonces Dios protege a su ungido, pero no mediante milagros espectaculares, sino que a través de la inteligencia. Pero hoy por entonces aquí la fidelidad y la mediación humana son esenciales y fundamentales. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.